El amanecer en el Kalahari revela un paisaje árido e inhóspito, donde la vida persiste en medio de la escasez. Este no es un desierto común. Recibe lluvias estacionales y alberga una sorprendente diversidad de especies adaptadas a condiciones extremas, lo que lo convierte en una de las regiones semiáridas con mayor biodiversidad del planeta. Una tierra gigante y silenciosa, con más de 930.000 kilómetros cuadrados de extensión, formando la mayor franja continua de arena en el mundo. Es un ambiente extremo, donde la lucha por la supervivencia es diaria. Ubicado en el sur de África, se extiende por países como Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Árboles dispersos, pastos resistentes y arbustos retorcidos salpican el paisaje, creando refugios para una fauna rica y variada. En este ecosistema, la supervivencia es un ejercicio constante de adaptación. Antílopes veloces cruzan la arena junto a imponentes elefantes, mientras depredadores como guepardos y leones acechan con paciencia. Todo está calculado, cada movimiento cuenta, y hasta el silencio parece formar parte de la coreografía de la vida. En el Kalahari, cada gota de agua es un verdadero tesoro, rara, preciosa y vital para la supervivencia. En una tierra donde la sequía domina el horizonte y la lluvia es una bendición fugaz, el agua marca el ritmo de la vida. Los animales recorren grandes distancias guiados por el olor de la humedad. Las plantas adaptadas absorben hasta el más mínimo rocío, y hasta los insectos más pequeños se organizan en torno a charcos temporales. Aquí, una simple gota puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso se trata con la reverencia que merece el oro líquido en medio del desierto. En medio de la vasta sequedad del sur de África, algo extraordinario ocurre cada año. Un fenómeno que desafía la lógica y transforma el desierto en vida vibrante. Mientras el Kalahari permanece bajo un cielo casi sin nubes, las lluvias comienzan su historia a miles de kilómetros de distancia, en las tierras altas y verdes de Angola. Allí, entre montañas y mesetas, se inicia un viaje acuático que desafía el tiempo y la distancia. Las aguas que caen a comienzos del año no siguen el camino tradicional hacia el mar. En su lugar, emprenden un largo recorrido serpenteando por ríos que atraviesan sabanas, bosques y llanuras, hasta llegar a un destino singular, el corazón seco del Kalahari. Cuando estas aguas finalmente alcanzan el Kalahari, parecen desafiar todas las probabilidades. Inundan lentamente el desierto, nutriendo la tierra reseca y dando origen al mayor delta interior del mundo. Oficialmente llamado Delta del Cubango, es conocido globalmente como el Delta del Okavango, una rareza geográfica y un milagro ecológico. La magia detrás del delta del Okavango comienza entre enero y febrero,
cuando lluvias torrenciales alimentan los ríos Cubango y Cuito, arterias principales de la región. Estas aguas recorren cientos de kilómetros, ganando fuerza y volumen, hasta finalmente llegar a Botsuana. Allí, en lugar de seguir hacia el océano, el flujo se dispersa en forma de abanico entre canales y zonas inundadas, formando un impresionante mosaico que cubre cerca de 250 por 150 kilómetros durante el pico de la crecida, entre marzo y junio. En ese momento, la arena se llena de agua, la aridez se convierte en fertilidad y la vida estalla en todas direcciones. Surge entonces un milagro. El desierto florece y una impresionante diversidad de animales emerge de las sombras, listos para aprovechar el breve periodo de abundancia. El intenso calor de la región acelera la evaporación y la transpiración de las plantas, creando un ciclo de crecidas y sequías que moldea la vida en el delta. La inundación alcanza su punto máximo entre junio y agosto, precisamente durante el invierno seco en Botsuana, haciendo que el delta triplique su tamaño. Este momento atrae una impresionante cantidad de vida silvestre que llega desde grandes distancias, transformando el lugar en una de las mayores concentraciones de animales de toda África. El terreno plano del delta, con menos de 2 metros de variación en un área de 15.000 kilómetros cuadrados, facilita esta expansión de las aguas. Cada año, cerca de 11.000 millones de metros cúbicos de agua recorren el delta del Okavango, pero nada de eso llega a otros cuerpos hídricos. El 60% es absorbido por las plantas, el 36% se evapora y apenas el 4% se reparte entre infiltración en el suelo y flujo hacia el lago Ngami. Curiosamente, cerca del 70% de las islas del delta se formaron sobre montículos de termitas que sirvieron como base para el crecimiento de árboles y la posterior fijación del suelo. El clima de la región se caracteriza por lluvias concentradas en verano, con un promedio anual de 450 milímetros, temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius y altos niveles de humedad. En los meses secos, el calor sigue siendo intenso y tormentas esporádicas ayudan a refrescar el ambiente. Durante ese periodo, la extensión del agua alcanza su punto máximo, con la parte más ancha del delta llegando a unos impresionantes 170 kilómetros de ancho, creando un vibrante oasis en medio del paisaje árido del desierto. El fenómeno conocido como pulso de inundación del río Okavango es una de las manifestaciones más impresionantes de la dinámica hídrica del delta. Este proceso natural ocurre anualmente y es responsable de transformar vastas áreas de tierra seca en un vibrante ecosistema acuático. El pulso de inundación es un fenómeno vital, pues garantiza la renovación de los hábitats acuáticos, creando áreas temporales de abundancia que sustentan una impresionante variedad de vida. Durante este periodo, el delta se transforma en un santuario viviente. Aquí se refugia casi la mitad de la población de elefantes del continente, con inmensos rebaños migratorios que cruzan sus canales en busca de alimento y seguridad.
La región alberga 164 especies de mamíferos, entre ellos leones, leopardos, guepardos, hienas y perros salvajes africanos, además de especies raras como el sitatunga, un antílope adaptado a la vida acuática. La mayoría de los cerca de 200.000 grandes mamíferos que circulan por los alrededores del delta no permanecen allí todo el tiempo. Son nómadas, guiados por los ritmos de la lluvia y la vegetación. Con la llegada de las lluvias de verano, estas criaturas parten en busca de nuevos pastos y refugio, iniciando una travesía que puede durar semanas. También conviven en este mosaico ecológico 157 especies de reptiles, desde pequeños lagartos hasta los temidos cocodrilos del Nilo, además de 540 especies de aves, incluidas águilas pescadoras, martines pescadores, cigüeñas, pelícanos y especies endémicas que dependen directamente del agua del delta para sobrevivir. Es un paraíso para los observadores de la vida silvestre y un laboratorio natural para científicos de todo el mundo. Entre los primeros en llegar están los elefantes, verdaderos gigantes de la sabana. Pisan con la fuerza de 1 tonelada por pata. Este es el mayor animal terrestre del planeta. Abren camino entre arbustos y árboles como si fueran de papel. Recorren largas distancias en busca de agua y alimento. Aquí, en el corazón palpitante del delta del Okavango, donde las aguas danzan sobre la tierra seca del Kalahari y transforman todo a su alrededor, vive una de las poblaciones de elefantes más impresionantes del planeta. Son más de 130.000 individuos, la mayor concentración de elefantes africanos del mundo, viviendo en armonía con un ecosistema que depende directamente de sus huellas, sus hábitos y su sabiduría ancestral. Este gigante es capaz de olfatear el tesoro líquido a kilómetros de distancia, incluso bajo toneladas de arena y el sol abrasador del mediodía. Sobreviven en ambientes áridos como el delta del Okavango y el desierto del Kalahari. Parte de ese éxito proviene de una habilidad casi mágica: la capacidad de detectar la presencia de agua subterránea a más de 10 kilómetros de distancia. Gracias a un olfato increíblemente agudo, combinado con una memoria impresionante, los elefantes pueden identificar pistas sutiles dejadas por el entorno, como variaciones en la vegetación, en la humedad del suelo o incluso en la dirección del viento, para guiar a su grupo hasta fuentes ocultas. Son los perforadores naturales del desierto, capaces de cavar pozos con sus patas y trompas, creando verdaderos oasis para sí mismos y para muchas otras especies que dependen de ellos para sobrevivir. Esta sensibilidad al agua convierte al elefante en uno de los ingenieros ecológicos más importantes de la sabana africana. En el Okavango encuentran todo lo que necesitan: agua dulce, vegetación acuática y sombra. Con sus trompas hábiles desentierran raíces, derriban ramas y excavan agujeros, creando pequeñas lagunas que benefician a muchas otras especies. El elefante africano es un verdadero titán, que puede alcanzar hasta 4 metros de altura en los hombros y pesar impresionantes 6 a 7 toneladas, el equivalente a un camión cargado deslizándose sobre 4 patas. Su cuerpo es una muralla viva,
cubierto por una piel gruesa, arrugada y marcada por las cicatrices de una vida enfrentando el calor extremo y las sequías implacables. Sus colmillos, hechos de marfil puro, pueden superar los 2 metros de longitud, mientras que sus orejas gigantes, con forma de mapa de África, ayudan a regular la temperatura de un cuerpo que funciona como una verdadera planta generadora de energía. El tamaño monumental del elefante no es solo una cuestión de grandeza, es una estrategia de supervivencia. Con sus largas extremidades, puede recorrer grandes distancias en busca de agua y alimento, y con su masa imponente, ahuyenta a los depredadores y garantiza la seguridad del grupo. En el reino severo del desierto, ser grande no es solo una ventaja, es una necesidad vital. En los bordes del delta del Okavango, donde el agua serpentea como venas sobre un cuerpo de arena y vida, camina una de las criaturas más emblemáticas de África, el elefante del Okavango. A diferencia de sus parientes del Kalahari, que viven bajo el dominio del calor y la escasez, este gigante prospera en un entorno de abundancia estacional. Es un sobreviviente fluido que se reinventa entre la sequía y la inundación. Cuando las aguas retroceden, recorre grandes distancias para alcanzar nuevos pastizales. Cuando llegan las lluvias, celebra, bañándose y zambulléndose con una alegría casi infantil. Un solo elefante del Okavango puede consumir diariamente hasta 200 kilos de vegetación, entre hojas, ramas, cortezas, frutas e incluso raíces arrancadas con una fuerza brutal. Con su trompa multifuncional, pasa hasta 16 horas al día alimentándose, revisando árboles y arbustos en busca de nutrientes. Y para saciar su sed en un entorno donde el agua fluye como sangre en las arterias de la sabana, necesita beber entre 100 y 200 litros de agua al día. Y esta cantidad puede duplicarse en días de calor intenso o durante largas caminatas bajo el sol africano. Justo detrás de los elefantes vienen los búfalos africanos, desplazándose en grandes manadas, siempre atentos a los peligros ocultos entre la vegetación. Estos animales forman manadas impresionantes, que pueden variar desde pequeños grupos de 20 a 30 individuos hasta superaglomeraciones de más de 1000 búfalos, moviéndose como un mar negro sobre el paisaje inundado. Un adulto puede medir hasta 1,7 metros de altura en los hombros, con cuerpos robustos que superan los 3 metros de largo. Pueden pesar entre 800 y hasta 1000 kilos. Son verdaderas murallas vivientes, con cuernos curvados y unidos en el centro por una base ósea llamada boss, que sirve como escudo en las batallas entre machos y en las defensas contra depredadores. Viviendo en regiones de vegetación densa y suelos fértiles, los búfalos del Okavango se alimentan de gramíneas y forrajes abundantes, consumiendo hasta 25 kilos de vegetación por día para mantener su estructura colosal. Pero los búfalos no son solo comedores voraces, son piezas fundamentales en el tablero ecológico del Okavango. Al pastar en grandes grupos, mantienen el pasto bajo, abriendo camino para otras especies más pequeñas y evitando que la maleza se vuelva demasiado densa, lo que podría favorecer incendios devastadores.
Donde pasan, fertilizan el suelo con estiércol abundante, creando microambientes propicios para la regeneración vegetal. Y donde hay presas, hay depredadores. A pesar de su comportamiento gregario y su fuerza impresionante, que ofrece una protección mutua contra los cazadores, aún así, leones, hienas y cocodrilos los cazan. Esta relación de caza y defensa mantiene el equilibrio poblacional entre especies. Cuando un león caza a un búfalo, no se alimenta solo. Buitres, chacales e incluso insectos se benefician de los restos que quedan. Así, el búfalo cafre es mucho más que un herbívoro robusto. Es un ingeniero natural, un mantenedor silencioso de la armonía ecológica que convierte al delta del Okavango en uno de los ecosistemas más vivos y palpitantes de la Tierra. En el reino salvaje del delta del Okavango, donde el agua moldea el ciclo de la vida y la vegetación crece con furia entre las crecidas, los depredadores reinan con astucia y poder. Este santuario húmedo, uno de los más ricos de África, alberga una formidable lista de cazadores, cada uno con su papel específico en el equilibrio ecológico de la región. En la cima de esta cadena está el león, el depredador supremo del Okavango. En manadas organizadas, conocidas como clanes, estos felinos coordinan ataques con precisión quirúrgica, derribando presas enormes como búfalos e incluso jóvenes elefantes. Con cuerpos que superan los 200 kilos y mandíbulas potentes, los leones son la fuerza bruta del delta. Leones adaptados al terreno pantanoso cazan en grupo, usando la vegetación como camuflaje y atacando con una precisión letal. A diferencia de los leones de otras regiones, estos han desarrollado patas más fuertes y estrategias específicas para no quedar atrapados en el barro durante la caza, convirtiéndose en especialistas en este entorno híbrido entre tierra y agua. En el ambiente impredecible y cambiante del delta del Okavango, donde el agua moldea el territorio y la vegetación crea corredores naturales y trampas, otros depredadores también se han adaptado para competir en la feroz lucha por alimento. Guepardos y leopardos enfrentan desafíos únicos para cazar, moverse y sobrevivir. El guepardo, conocido como el animal terrestre más veloz del planeta, tuvo que ir más allá de la velocidad para adaptarse a este ecosistema lleno de obstáculos. En el Okavango, donde el suelo puede estar inundado y la vegetación limita la visibilidad, el guepardo se vuelve más cauteloso, utilizando pequeños campos abiertos entre las islas y áreas de hierba baja para emboscar a sus presas. En un arranque explosivo, puede acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 3 segundos, un rendimiento comparable al de muchos autos deportivos de alto nivel. Su velocidad máxima puede alcanzar los 120 km por hora, dependiendo del terreno, el clima y la salud del animal. La eficiencia del guepardo proviene de su cuerpo adaptado a la velocidad, columna vertebral flexible, patas largas, músculos potentes, cola usada como timón para equilibrarse en las curvas y grandes fosas nasales que facilitan la oxigenación. Cada carrera es una explosión intensa, rápida, precisa
y muchas veces decisiva para capturar a su presa. Evita los pantanos más profundos, concentrando su actividad en zonas de transición entre áreas secas y húmedas. Sus garras semirretráctiles actúan como verdaderas pinzas, garantizando tracción incluso sobre suelos húmedos. Su pelaje manchado sirve como un camuflaje perfecto, ayudándole a ocultarse entre sombras y follajes antes de atacar con precisión fulminante. Mientras tanto, el leopardo africano, maestro del sigilo, se muestra aún más adaptado al ambiente laberíntico del Okavango. A diferencia del guepardo, que depende de la velocidad y de áreas relativamente abiertas, el leopardo, cazador solitario y silencioso, explora el terreno pantanoso con paciencia y estrategia. Dotado de una excelente capacidad para trepar, utiliza los árboles no solo como refugio, sino también como plataforma de observación y lugar seguro para almacenar sus presas. Sus patas anchas distribuyen mejor el peso sobre el suelo inestable, evitando que se hunda en zonas inundadas. Además, su cuerpo robusto y musculoso le permite moverse en silencio entre la densa vegetación, ideal para emboscadas rápidas y precisas. Su dieta versátil también es una ventaja crucial. Mientras que el guepardo depende en gran parte de antílopes de tamaño medio, el leopardo caza desde pequeños roedores hasta babuinos, aves y crías de animales más grandes, adaptándose a la disponibilidad del momento con una flexibilidad alimentaria impresionante. Aquí, todos los depredadores han desarrollado hábitos conductuales específicos para lidiar con los riesgos del delta, especialmente con la presencia constante de competidores, como leones, hienas e incluso cocodrilos. Los guepardos más vulnerables suelen evitar enfrentamientos y prefieren cazar en horarios específicos, como el amanecer o el atardecer, cuando hay menos actividad de leones e hienas. Muchas veces deben consumir sus presas rápidamente antes de que sean robadas. En cambio, los leopardos, más fuertes y agresivos, usan el sigilo como su principal defensa. Rara vez entran en conflictos directos y prefieren el aislamiento, manteniendo territorios extensos y bien marcados. La habilidad de arrastrar sus presas hasta lo alto de los árboles es una de las mayores adaptaciones conductuales del leopardo, una técnica que garantiza su seguridad alimentaria, incluso en los ambientes más disputados del Okavango. Es esta combinación de fuerza, inteligencia y adaptación lo que convierte a estos dos cazadores en verdaderos sobrevivientes de uno de los ecosistemas más desafiantes y ricos del planeta. En las llanuras inundadas y los campos secos del delta del Okavango, un espectáculo menos glamoroso, pero absolutamente vital, ocurre lejos de los ojos del público: la minuciosa limpieza de la muerte.